Buenas tardes. En el marco del taller de integración de software de la semana 6, se me ha encomendado dar la explicación del desarrollo de las actividades de esta semana. En esta presentación o video, lo que se me ha pedido es que en base a un supuesto que paso a leer inmediatamente, la empresa telefónica en línea en la ciudad de Valparaíso necesita implementar su aplicación web desarrollada en PHP para que gestione los datos de sus clientes abonados registrados en una base de datos MySQL. A esta aplicación tiene acceso sus agentes de atención de público y sus clientes propietarios de los datos. Los datos de la aplicación tienen las siguientes características: usuario electrónico, estatus activo o inactivo, datos personales actualizados como el root, nombre, dirección, email, teléfono, tipo de plan: normal, bueno, excelente, oferta de temporada, tipo de cambio: datos personales, actualización, cambio de plan. Los usuarios con acceso tienen las siguientes características: el usuario puede ser su correo electrónico y o un nombre de usuario creado con un mínimo de 8 caracteres, entre los que debe haber al menos un carácter en mayúscula y un símbolo especial que pueden ser entre paréntesis, valor peso, porcentaje, entre comillas, exclamación, backslash, ampersand. Igual, el rol de agente de atención al público tiene pleno acceso: ingreso, eliminación y edición. El rol de cliente puede solo editar los datos, menos su estatus de usuario. Para editar, solicitará el tipo de cambio y procederá a mostrar los datos correspondientes. Para los diferentes roles, los datos que pueden acceder no deben estar en blanco. La aplicación realizada valida las siguientes características: no permite ingreso de datos incoherentes. Esto se refiere a los formatos establecidos. No permite guardar un formulario sin completar todos los campos requeridos para cada rol de usuario. Los usuarios tienen acceso a las acciones e información permitida. Con respecto a sus datos reales, plataforma, origen y destino, estos tienen las siguientes características. Los datos de los agentes y clientes también se estaban registrando en hojas de cálculo en Excel en su plataforma Windows. La nueva aplicación será colocada en el servidor web de la organización desde su plataforma Windows. La empresa, con el objetivo de tener el alcance más amplio con respecto al adiestramiento de su personal, necesita un video explicativo con la intención de implementar el sistema de información, considerando la preparación de infraestructura, instalación, despliegue, proceso de carga, migración de datos y soporte para su ejecución. Por tal sentido, se han contratado como expertos en el área de asesoría y desarrollo de este video explicativo. A partir del caso señalado, elaborar un video explicativo que describa el resultado de las siguientes actividades. Primera actividad: elaborar una planificación sobre la implementación del nuevo sistema de información de la empresa. A continuación, presento una planificación general para la implementación del nuevo sistema de información en la empresa, de acuerdo a las necesidades y recursos de la empresa. Por ejemplo, fase 1, análisis y preparación. Entre las semanas 1 y 2, reunión con los stakeholders para definir los objetivos y requisitos del nuevo sistema. Identificación de los procesos actuales y áreas de mejora. Semanas 3-4, evaluación de la infraestructura existente, incluyendo hardware, software, redes y servidores. Identificación de necesidades de actualización o adquisición de nuevos recursos. En la fase 2, selección de software y proveedores. Semanas 5-6, investigación y evaluación de software de gestión que cumplan con los requisitos identificados. Selección de software más adecuado para las necesidades de la empresa. Semanas 7-8, búsqueda y evaluación de proveedores o desarrolladores de software, en caso de que se requiera personalizar o desarrollar soluciones a medida. Fase 3, preparación de la infraestructura. Entre las semanas 9 y 10, adquisición e instalación de hardware y software necesarios para soportar el nuevo sistema. Configuración de servidores y redes según los requisitos del software seleccionado.
En la fase 4, desarrollo y pruebas. Semana 11 a la 14, desarrollo o personalización del software, en caso de ser necesario. Implementación de las bases de datos y las interfaces de usuarios. Inicio de pruebas internas de funcionalidad y rendimiento. Fase 5, capacitación y migración de datos. Semana 15-16. Capacitación del personal en el uso de nuevos sistemas, preparación de materiales y sesiones de formación. En la semana 17-18, migración de los datos desde los sistemas existentes al nuevo sistema, verificación de la integridad y consistencia de los datos migrados. En la fase 6, implementación y puesta en marcha. Semana 19 al 20, despliegue del sistema en el entorno de producción, configuración de permisos y accesos de usuario, monitoreo de estabilidad y funcionamiento del sistema. Fase 7, seguimiento y soporte. Semana 21 en adelante, establecimiento de un plan de soporte post-implementación, seguimiento continuo de la operación del sistema, identificación y corrección de posibles problemas, recopilación de retroalimentación de los usuarios para futuras mejoras. Esta planificación es el punto de partida general y puede ser ajustada según las necesidades específicas de la empresa, la complejidad del sistema y otros factores. Es fundamental involucrar a los miembros clave de la organización en cada etapa del proceso para garantizar una implementación exitosa. En cuanto a la actividad 2, en función de la implementación del sistema de información, diseñar un plan para cargar los datos inherentes al sistema garantizando la validez e integración de la data ingresada al mismo. A continuación, presento un plan para cargar los datos inherentes al sistema de información, garantizando la validez e integridad de la data ingresada. En la fase 1, análisis de datos. Entre las semanas 1 y 2, identificación de todas las fuentes de datos existentes, incluyendo las hojas de cálculo de Excel y cualquier otro sistema o plataforma donde se almacenen los datos relevantes. En la semana 3-4, análisis detallado de la estructura y formato de los datos, identificación de posibles inconsistencias, duplicados, datos faltantes o formatos incorrectos. En la fase 2, establecimiento de estándares y reglas de validación. Semana 5-6, definición de estándares y reglas de validación para asegurar la integridad y validez de los datos. Esto puede incluir la definición de formatos aceptables, reglas de negocio y validaciones específicas para cada tipo de datos. En la fase 3, limpieza y preparación de los datos. Semana 7-8, limpieza de los datos existentes para corregir inconsistencias, eliminar duplicados y complementar datos faltantes. Esto puede implicar la normalización de los datos y la estandarización de formatos. En la fase 4, preparación de la base de datos. Semana 9-10, creación de la estructura de base de datos en el sistema de información, incluyendo tablas, relaciones y restricciones de integridad referencial. Fase 5, desarrollo de procesos de carga. Semana del 11 al 12, desarrollo de procesos de carga de datos que cumplan con las reglas de validación establecidas. Esto puede incluir scripts de importación y transformación de datos. En la fase 6, pruebas de carga y validación. Semana 13-14, realización de pruebas de carga con datos de prueba para verificar que los procesos de carga funcionen correctamente y que los datos se almacenen de forma adecuada en la base de datos. En la fase 7, migración de datos. Semana 15, ejecución del proceso de migración de datos desde las fuentes existentes al nuevo sistema de información, utilizando los procesos de carga desarrollados. Fase 8, validación post-migración. Semana 16, validación de los datos migrados en el sistema, asegurándose de que cumplan con los estándares y reglas de validación establecidas, corrección de posibles problemas identificados. Fase 9, documentación y entrenamiento. Semana 17 al 18, documentación de los procesos de carga de datos y validación, capacitación del personal encargado de la gestión de datos en el uso de los procesos de carga y validación. Fase 10, monitoreo y mantenimiento. Semana 19 en adelante, establecimiento de un plan de monitoreo continuo para asegurar la integridad y validez de los datos. Posterior a la implementación del nuevo sistema de información, presenta un plan de mantenimiento indicando si es preventivo o predictivo del sistema, considerando escenarios como pérdida de información de la base de datos,
Datos duplicados, fallos en auditoría de datos. Respuesta: después de la implementación del nuevo sistema de información, es crucial establecer un plan de mantenimiento para asegurar que el sistema funcione de manera óptima y para prevenir y solucionar posibles problemas. Aquí está un plan de mantenimiento que considera escenarios como la pérdida de información de las bases de datos, datos duplicados y fallo en auditoría de datos. Plan de mantenimiento. Pérdida de información de la base de datos. Tipo de mantenimiento: preventivo y correctivo. Acciones preventivas: implementar procedimientos regulares de resguardo de la base de datos, con almacenamiento seguro y pruebas periódicas de restauración. Establecer políticas de seguridad para prevenir accesos no autorizados a la base de datos. Acciones correctivas: desarrollar y probar un plan de recuperación ante desastres que incluya la restauración de los datos en caso de pérdida. Establecer procedimientos para la recuperación de datos en caso de corrupción de la base de datos. Datos duplicados. Tipo de mantenimiento: preventivo. Acciones preventivas: implementar controles de integridad de datos en la aplicación para evitar la creación de datos duplicados. Establecer reglas y validaciones en la capa de aplicación para prevenir la inserción de registros duplicados. Acciones correctivas: desarrollar y ejecutar scripts de limpieza de datos para identificar y eliminar duplicados existentes en la base de datos. Fallo en la auditoría de datos. Tipo de mantenimiento: predictivo y correctivo. Acciones preventivas: implementar un sistema de monitoreo y alertas para detectar anomalías en la auditoría de datos. Establecer procedimientos para la revisión regular de los registros de auditoría. Acciones correctivas: desarrollar y ejecutar procedimientos para la corrección de registros de auditoría incorrectos o incompletos. Realizar investigaciones exhaustivas en caso de fallas en la auditoría y tomar medidas correctivas para evitar que se repitan. Además, es importante programar revisiones periódicas del sistema, incluyendo pruebas de rendimiento, actualizaciones del software y revisión de seguridad, como parte del mantenimiento preventivo. El plan de mantenimiento debe ser revisado y actualizado regularmente para adaptarse a las necesidades cambiantes del sistema y del entorno empresarial. En resumen, esta actividad de implementación de un sistema requiere capacitación del personal y realizar constantemente mantenciones preventivas, correctivas y en realidad nunca abandonar el sistema, porque debe ser auditado incluso para mantener la integridad principalmente de los datos, ya que con estos podemos generar información a través de los datos. Eso es todo cuanto puedo informar respecto al trabajo que he realizado. Muchas gracias.